Bienvenidos nuevamente a Introducción a SolidWorks y vamos a continuar con el desarrollo de las piezas para así adentrarnos a lo que sería el módulo de ensambles. Para eso me voy al módulo de piezas, continúo repasando el sistema de unidades a emplear, el Feature Manager que se despliega a mi izquierda, los planos que generalmente voy a utilizar para desarrollar mis piezas, la barra de operaciones o la barra de herramientas que me sirve a mí para desarrollar los croquis, las operaciones de vida y demás. Hemos visto un montón de ejercicios a esta altura para llegar a lo que sería revolución saliente base, generar la brida del ejercicio 9 y generar tal vez lo que sería la medida de los cuerpos del evaporador de simple efecto, ejercicio 10, 11 y luego lo que sería el ejercicio número 13. Vamos a adentrarnos nuevamente al ejercicio número 4, donde tengo que hacer una corrección, donde justamente la medida de las perforaciones de la placa tubular son con respecto a la medida del diámetro externo más 1,64 de pulgadas. Luego lo que desarrollaré, una vez obtenida la placa tubular, es la carcasa. La carcasa es este componente blanco, es el tubo de mayor diámetro que alberga el paquete tubular, que va a tener un diámetro interno justamente de 12 pulgadas con un 10 milímetros de espesor de la misma. La longitud de este cuerpo debe ser tal que albergue todo el paquete tubular a excepción de una cierta magnitud equivalente a 2 veces el espesor de la placa tubular. De tal manera de que haga las conexiones de vía, considerando que la placa tubular es la que realiza la función soporte en lo que sería el extremo de los tubos. Las conexiones de la carcasa vemos que posee una tubería en la parte superior y una tubería en la parte inferior, justamente para que circule el fluido del lado de carcasa. Estas se van a encontrar respectivamente a 200 milímetros de distancia con los extremos de la carcasa. Justamente la distancia entre lo que sería el extremo de la carcasa y el eje de la conexión de la tubería será de 200 milímetros y la distancia entre el otro extremo y la otra tubería será de 200 milímetros. El tamaño de dicha tubería debe ser tal cual para que se le adjunte luego la brida desarrollada de 5 pulgadas de tamaño nominal. Estas conexiones justamente, estos tramos de tuberías, además de estar dispuestas a 200 milímetros de distancia entre cada una, debe tener una altura aproximada de 100 milímetros. 100 milímetros con respecto a la circunferencia externa de lo que sería la carcasa en sí. Y obviamente estas conexiones deben estar de manera opuesta y giradas entre sí 180 grados para que el fluido correctamente circule a lo largo de este paquete tubular, atravesando el mismo, rodeándolo y circulando a través de la medida de los baffles. Tenemos que tener en cuenta que el número de pasos por carcasa va a ser 1, por lo tanto no tendré un baffle longitudinal. Luego lo que desarrollaré será la carcasa, el cabezal mejor dicho. El cabezal será tipo A y el mismo cabezal tipo A se va a emplear como cabezal anterior y como cabezal posterior. Estamos hablando en todo caso de un número de pasos por tubos 1. Justamente una sola vez el fluido por los tubos va a circular por todo este paquete tubular y luego se va a disponer en el cabezal del tipo L, el cabezal posterior. Dicho cabezal va a tener las mismas medidas de la carcasa, lo que sí le tendré que añadir lo que sería una cierta altura, una cierta brida correspondiente para la unión bridada con la placa tubular. Y por otro lado, en el lado opuesto, dispondrá de una tapa con las mismas dimensiones y perforaciones de la placa tubular. La conexión o tubería que saldrá de la misma será una sola, estará dispuesta de forma radial y su posicionamiento con respecto a lo que sería el cabezal será exactamente en el punto medio del mismo.
tendrá una obstrucción de 100 milímetros de altura con respecto a la circunferencia externa y será del mismo tamaño para que albergue la brida de tamaño nominal 5 pulgadas. Luego, considerando la simplicidad de lo que sería este ejercicio, voy a replicar o voy a reutilizar este equipo condensador y lo voy a reutilizar más adelante para lo que sería el equipo de rebobinado. Ejercicio número 7. Voy a desarrollar el plato de destilación de la torre destiladora, donde justamente dicho plato tendrá un diámetro de 1.5 metros y un espesor de 0,13 pulgadas. Estos platos de por sí serán en una cantidad de 10, espaciados uno con respecto del otro en 18 pulgadas, y obviamente cada plato estará rotado 180 grados uno con respecto al otro para que el fluido circule de manera correcta. Estos platos teóricos, estos platos perforados tendrán 1188 perforaciones de 1 pulgada de diámetro, separados en forma triangular en una medida de 3,36 pulgadas. La altura del rebozadero tiene que ser de 2 pulgadas, la longitud del rebozadero tiene que ser de 500 milímetros, el ancho del vertedero tiene que ser de 75 y la luz del vertedero, esa distancia mínima libre que hay entre el plato y lo que sería el vertedero, tiene que ser de 38,1 milímetros. Teniendo en cuenta eso, habré desarrollado los platos. En este caso particular voy a hacer una torre que albergue 10 platos exactamente iguales, y dicha torre tendrá que tener un diámetro interno de 1.5 metros y un espesor de 10 milímetros. Ahora bien, la altura a la cual voy a definir mi torre va a tener que ser acorde a la cantidad de platos que alberga, que son 10, considerando el espesor del mismo y el espaciado de 18 milímetros entre cada plato. Además de las conexiones de los fragmentos de tubería que debo adjuntarle a mi equipo para que se conexione con el flujo de entrada o salida, ya sea del fluido top que asciende, del reflujo que vuelve, del reflujo del reboiler, si es que tiene, y de la salida bottom o de la alimentación misma. Siempre y cuando dichas conexiones en tamaño sean tal cual que se le adjunte la brida de 5 pulgadas. Los extremos tanto superior como inferior serán extremos del tipo elíptico, cuya altura del extremo elíptico, h, será la medida de 1/4 de lo que sería el diámetro interno de la torre. Debo tener en cuenta que la alimentación se va a realizar sobre el cuarto plato. Por lo tanto, a la hora de desarrollar mi torre, debo ser cuidadoso a la hora de colocar mi conjunto de platos y dónde disponer la alimentación debida. En este caso también, la brida o la tubería de alimentación también la voy a disponer de 5 pulgadas para facilitar el desarrollo de los ejercicios.